Tres. Hola, en este video veremos y aprenderemos a utilizar un método que se llama SQ3R. En diversas aulas y con varios estudiantes en diversos niveles he encuestado y la siguiente pregunta es la que he lanzado. ¿Tienes un método para estudiar o leer? Un 98%, si no es que más, si no es que es el 100%, me han respondido que sí tienen un método en algunas ocasiones. En algunas otras ocasiones me han respondido que no tienen un método para estudiar. Los que me han respondido que tienen un método para estudiar, les pregunto cuál es el método o cómo se llama el método que utilizan para estudiar. Y me nombran cuadro sinóptico, mapas mentales, resumen, eh, lectura con subrayado, lectura con frases resaltadas. Sin embargo, ese no es un método. Por esa razón, grabo este video para que aquellas personas, aquellos estudiantes que desean mejorar su retención lectora, que desean mejorar su capacidad de retener la información, puedan utilizarlo. Esta técnica fue creada por Francis Robinson en 1970. Imagínense, tiene 50 años ya de haberse creado. Yo lo aprendí desde que estudié en básico, aquí en Guatemala. El nivel básico más o menos lo estudié en 1992. ¿Se imaginan ustedes cuántos años lleva ya este método de ser utilizado? Sin embargo, no ha perdido su efectividad. Y entonces los llevo a esto y veamos entonces lo que es el método. El método se llama SQ3R. Este método, si el título lo he puesto en inglés, es porque el creador del método es una persona inglés y cada una de las siglas tiene su significancia. El método SQ3R es un método de estudio o una fórmula para la retención de la información, el análisis de la información, de tal manera que si nos estamos preparando para una evaluación eh, ya final de una licenciatura, tenemos una evaluación, una presentación, una defensa, pues nosotros podemos utilizar este método que es altamente efectivo. Nos vamos a tardar en este video, pero es un método que tenemos que aplicarlo para poder retener la información que estamos investigando o estamos leyendo para poder este, resolver el examen que tenemos enfrente de nosotros como futuros profesionales o en alguna otra carrera del nivel superior. Veamos entonces el primer paso. El primer paso se llama, o sea, la sigla S significa summary en inglés, que es una inspección general que nosotros tenemos que realizar del documento. Esta palabra en inglés se puede traducir como scan, o sea, un scan de el documento que estamos nosotros leyendo o investigando.
Tengamos en mente qué es lo que hace un escáner. Un escáner, usted le pone allí el documento al escáner y el escáner pasa automáticamente así, de un lado a otro lado. En este primer paso nosotros tenemos que dar una lectura rápida sin leer en voz alta, sin leer incluso mentalmente. Muchas veces nosotros hacemos una lectura silenciosa, pero estamos recitando las palabras en nuestra mente. Al realizar este primer paso, nosotros lo vamos a hacer de una manera muy singular. Posteriormente, en la explicación teórica, vamos a una práctica. Entonces, el primer paso es la inspección del documento. Y vamos a inspeccionar el índice, los títulos, las negrías, las imágenes, las tablas y cualquier otra, eh, otra información que resalte en el documento. Entonces el primer paso es la inspección. El segundo paso es la question. Esto significa preguntas. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué sabemos de ese tema? ¿Qué queremos aprender de ese tema? Y una de las prácticas más fáciles que podemos hacer en el documento es los títulos, subtítulos, las palabras que nos llamen la atención, cuestionémosla. Es decir, volvamos la pregunta. Tenemos que hacer preguntas sobre los títulos que aparecen sobre los párrafos para cuestionarlos, para preguntar qué sé yo de ese tema, qué quiero saber o qué significa. El segundo paso entonces es question o pregunta. El tercer paso es read, que es la lectura. Nosotros vamos entonces a leer detenidamente, señalando las respuestas a la pregunta que nosotros hicimos con anterioridad, subrayando con diversos colores, con diversas formas y haciendo anotaciones. Ahora, en nuestra era tecnológica, pues tenemos varias herramientas que nosotros podemos utilizar. En los celulares, en las tablets, tenemos algunas aplicaciones. Hay una aplicación que existe tanto para iOS y como para Android, que es Chodo, y posteriormente se los voy a mostrar. Ese lector de documentos o libros PDF es muy buen lector porque nos permite hacer anotaciones, nos permite hacer resaltar las frases que nosotros queremos estudiar, indagar o que queremos aprender, y nos permite subrayar de diferente manera, y al mismo tiempo nos permite cambiar colores de subrayado, de resaltado, nos permite hacer anotaciones, tanto manual si tenemos un lápiz óptico para hacer anotaciones, pues nos lo permite hacer. También nos permite hacer diagramas y todo ese tipo de cuestión que normalmente lo hacemos en un libro físico. Entonces, en este paso es importante tomarse el tiempo para leer y aprenderse lo que se necesita retener o lo que se necesita presentar. El tercer paso, o perdón, el cuarto paso es recit o rise. Bueno, mi inglés no es muy bueno, pero lo que significa es recitar.
todo, todo lo que nosotros hemos subrayado, hemos resaltado, la información valiosa para nosotros que vamos a presentar o que nos va a ayudar a defender nuestro tema o que va a ayudarnos a presentar nuestro tema es lo que nosotros debemos recitar. Y recitar es leer en voz alta. Recitar también es repetir. Mientras se repite una y otra vez una frase, es más probable que nosotros la aprendamos, porque inconscientemente se nos está grabando toda esa información en nuestra mente. Ese es el cuarto paso. El quinto paso es review. Es una revisión de todo lo que nosotros hemos anotado, hemos recitado, hemos aprendido y lo podemos resumir en muchas maneras. Y entonces ahí ya es una técnica la que nosotros podemos utilizar. Podemos utilizar los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, el resumen, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, toda esa gama de técnicas que ahora existen lo podemos hacer. Podemos hacer una espina de pescado o el diagrama de Ishikawa. Podemos hacer un diagrama de Venn, etcétera, etcétera. Podemos hacer muchos diagramas que también tecnológicamente hay muchos recursos para utilizar. Por ejemplo, está Max, está Map, está CIMAP Tools. Son recursos que podemos utilizar en la computadora, lo podemos utilizar algunos en la tablet y hay algunos otros recursos que podemos utilizar para esta revisión, pasarla a un resumen. Entonces, el quinto paso es la revisión. Tenemos que sintetizar toda la información que hemos revisado. Esto lleva su tiempo, pero retenemos mucho la información. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si este video te suena de importancia, suscríbete al canal de tal manera que puedas ver los otros videos que posteriormente voy a lanzar para poder ayudarte a mejorar cuestiones de estudio. Muy bien, vamos a ver entonces ahora un ejemplo ya práctico de los 5 pasos. Entonces, si vemos el primer paso es una inspección total del documento. Este documento tiene 23 páginas y de este documento yo me puedo enterar y puedo tener una idea en menos de un minuto o por lo menos en 2 minutos. Puedo tener una idea general. No puedo retener toda la información, no puedo leer toda la información que tiene, sin embargo puedo retener o puedo tener la idea general de lo que contiene el documento. ¿Y cómo voy a hacer esto? Primero, me voy a fijar en el título. Aquí me dice Manual de Estadística Descriptiva. Ok, ese es el título. Manual de Estadística Descriptiva. Y entonces viene aquí el índice. La primera revisión que podemos hacer para tener una idea general del documento que estamos revisando es por medio del índice. Y entonces aquí en el índice nos dice de qué tópicos, de qué temas trata este documento. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dice una introducción a la estadística, qué es estadística, los tipos de estadística, estadística descriptiva, inferencial, las variables, los niveles de medición, la recopilación de datos, la fuente de datos, la técnica para la recopilación de datos. Entonces ya estamos teniendo una idea general de lo que contiene el documento. Y seguimos inspeccionando, seguimos revisando
el índice. Posteriormente nos vamos a dirigir a las negrías. Aquí vemos una negría. Estadística descriptiva. Unidad introducción a la estadística. Estadística, tipo de estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial. Y si ustedes ven, aquí hay palabras resaltadas con negría: parámetro, estadístico, individuo, población, muestra, aleatorio, no aleatorio, muestra aleatorio, representativo. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que hacer con nuestra visión: no leer las palabras en voz alta, ni siquiera en la mente, sino simplemente ver las palabras y pasarlas, 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 pasarlas y pasarlas, y vamos viendo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una tabla. La tabla tiene su encabezado y nos dice de qué es. Aquí también la negría nos dice qué es lo que tiene, qué es lo que contiene aquí este párrafo, y entonces vamos viendo nosotros um, la información más importante con nuestros ojos, sin necesidad de leer ni silenciosamente ni con la voz alta. Simplemente lo que estamos haciendo es una inspección, y entonces al llegar a la última página nosotros ya tenemos la idea general de lo que contiene este documento. Al tener ya la idea general de lo que contiene este documento, vamos a proceder con el paso número 2. El paso número 2 es preguntar. Pregunta. Y la pregunta que nosotros vamos a hacernos va en tres sentidos. Número 1, ¿qué sabemos nosotros del tema? Vamos a ir a la página número 1. Por ejemplo, aquí nos presentan algo acerca de estadística, ¿verdad? Y nosotros vamos a preguntarnos, ¿qué es estadística? ¿Qué sé yo de estadística? Luego venimos y nos preguntamos a nosotros, ¿qué es la estadística descriptiva? Nos preguntamos, ¿qué es la estadística inferencial? Y nos contestamos a nosotros mismos. Si logramos contestar esas preguntas, es porque ya sabemos el tema. Si no la logramos contestar, entonces tenemos que aprender ese tema. Si la logramos contestar, bueno, tendremos que leer acá. Esta lectura que haremos es solo para añadir más conocimiento a los conocimientos que ya tenemos. Si no tenemos ese conocimiento, entonces nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué quiero aprender yo respecto de estadística? Y posteriormente venimos y tomamos, por ejemplo, el resaltador acá, lo resaltamos y nos pide que lo guardemos. Este es el programa que se llama Shodo. Posteriormente se los voy a presentar cuando terminemos este ejercicio. Resaltamos aquí la palabra estadística y hacemos una anotación. Y aquí anotamos la pregunta: ¿qué es estadística? Muy bien, ya nos hicimos esa pregunta porque no la sabíamos. Ahora vamos a seguir y nos preguntamos los tipos de estadística. ¿Cuáles son los tipos de estadística que yo conozco? Ah, sí, conozco esta y aquella y la otra. Ajá, muy bien. Entonces paso. Pero ¿qué es la estadística descriptiva? Bueno, la estadística descriptiva es aquella que
Ajá, sí, entonces sí me lo sé. Pero la estadística inferencial no me la sé. Entonces, ¿qué es la estadística inferencial? Entonces la subrayamos y posteriormente acá hacemos otra anotación, otra pregunta. ¿Qué es, qué es la estadística inferencial? Y cerramos la pregunta. Y así sucesivamente vamos en todo el documento haciéndonos las preguntas necesarias respecto a de lo que sabemos y lo que no sabemos. Tipo de variable. ¿Qué es una variable? ¿Cuáles son los tipos de variables? ¿Para qué sirven las variables? Nos hacemos todo este tipo de... El segundo paso entonces es las preguntas. El tercer paso es ya la lectura. Muy bien, estadística. Se denomina estadística a la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de decisiones. Ok, entonces la respuesta a esta pregunta es, ¿qué es estadística? Voy a subrayar y voy a decir que es rama de la matemática que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar y interpretar datos numéricos. Esa es la estadística. Si a mí me van a pasar una evaluación o una entrevista respecto de estadística, esto es lo que me debo de aprender. ¿Qué es estadística? La estadística es la rama de las matemáticas y como ven, ya estamos en el cuarto paso, la recitación. ¿Qué es estadística? La estadística es la rama de la matemática que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar los datos numéricos. Lo volvemos a repetir. ¿Qué es estadística? La estadística es la rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos. Ok, ya me la aprendí. Ese es el cuarto paso. El quinto paso, bueno, esto lo podemos seguir haciendo con todo el documento. Si seguimos, el video se va a hacer muy largo. Pero vayamos a lo que es estadística diferencial. Estadística diferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual procede la muestra. Puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión referente a la población basándose solo en los resultados de una muestra. El objetivo de la inferencia estadística es obtener información acerca de la población partiendo de la información que contiene la muestra. Ok, entonces, ¿qué es la estadística inferencial? Dice que puede definirse como aquellos métodos que hacen posible la estimación de unas características de una población o la toma de una decisión referente a la población basándose en los resultados de una muestra. Esa es la estadística inferencial. Ahora lo voy a repetir. Bueno, ¿qué es la estadística inferencial? Son aquellos métodos que hacen posible la estimación de una característica de una población o la toma de decisión referente a la población basándose en los resultados de una sola muestra. Ujú. Entonces la estadística inferencial tiene que ver con esto, los resultados de una muestra que se puede aplicar a una población. Ya apliqué el cuarto paso. Ahora, el quinto paso ya es la revisión. Cuando he terminado de leer todo este documento, ahora vengo porque este documento me va a servir para
dar una conferencia, dar una clase especial, defender mi tesis, defender, presentar, sacar una entrevista de trabajo en donde me van a hacer todas estas preguntas. Bueno, después de leer todo este documento, entonces ya vengo y pienso en qué hacer. Por ejemplo, en esto de estadística, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un diagrama, voy a hacer un mapa mental, voy a hacer para que se me quede un poco más todos estos datos, para retener más estos datos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues voy a hacer un mapa mental o un mapa conceptual. Y entonces buscaré un programa o un recurso que me ayude a hacer este mapa conceptual. Te recuerdo que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. En el canal hay varios videos que pueden ayudarte a elaborar varios instrumentos si eres enfermero. Si no eres enfermero, también hay otro listado de videos que te pueden ayudar ahí a utilizar algunos métodos este, para tu estudio. Veamos entonces acá. Voy a abrir la ventana. Me permites, este programa, este programa que te presento a continuación, es un programa que se llama CIMAP Tools, en donde podemos hacer nosotros mapas conceptuales. Y entonces, por ejemplo, hablemos de estadística aquí. Estadística. Estadística la ponemos acá y vamos a ver qué dice nuestro. Dice que rama de la matemática que ocupa de reunir, organizar. Entonces vamos a anotar aquí que es una rama de la matemática. Aquí vamos a anotar rama de la matemática. De la matemática. La matemática. Dice que ayuda a reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar, analizar, interpretar, dice que la estadística es una rama de la matemática que ayuda a reunir, organizar, presentar, analizar e interpretar. ¿Qué cosas? Datos numéricos. Datos numéricos.
datos numéricos. Numéricos. Como vemos acá, ya tenemos un resumen de acá ya tenemos un resumen de lo que hemos leído. Vamos a ver, vamos a capturar la pantalla para que podamos ver un poco más. Acá vemos entonces un resumen del contenido. Acá decimos, la estadística es la rama de la matemática que nos ayuda a reunir, organizar, presentar, analizar, interpretar datos numéricos. Es la aplicación del método. Lleva su tiempo, hay que aprenderlo a aplicar, pero cuando ya se tiene esa habilidad, pues será fácil entonces aplicarlo posteriormente. En este video hemos visto el método SQ3R, en el que daremos por lo menos 5 pasos para tener una lectura o un estudio productivo. El primer paso es la inspección, el significado de la S. El segundo paso es la pregunta. El tercer paso es la lectura, una lectura minuciosa utilizando resaltador, utilizando subrayado, utilizando notas al margen, etcétera. El cuarto paso es la recitación y el quinto paso es la revisión. De nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal. Estos son los 5 pasos que se pueden dar para tener una lectura muy productiva, un estudio con bastante retención de la información, que puede llevar su tiempo, pero que es muy productivo. Te invito a que lo uses y también te sigo invitando a que te suscribas al canal.